So we'll consider the future of Israel. Ahora entonces vamos a considerar el futuro de Israel. Now, contrary to dispensational thinking, Contrario al pensamiento dispensacionalista, there is only one people of God throughout all the ages, solo existe un pueblo de Dios por todas las edades, both in the Old and in the New Testament. tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. They are the true Israel, the seed of Abraham. Este pueblo es el verdadero Israel, la simiente de Abraham. For as Galatians 3:29 says of all believers, Pues como dice Gálatas 3:29, refiriéndose a todos los creyentes, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed dice, si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, and heirs according to the promise. y herederos según la promesa. These same people were already identified in Genesis 3:15 as the seed of the woman. En Génesis 3:15, este mismo pueblo fue identificado como la simiente de la mujer, Who, in opposition to the seed of the serpent, la cual, contraria a o en oposición a la simiente de la serpiente, obey God's commandments and hold to the testimony of Jesus. obedece los mandamientos de Dios y se aferra al testimonio de Jesús, As Revelation 12:17 says, como dice Apocalipsis 12:17. there never was nor are there today two peoples of God. Nunca han habido ni hay hoy dos pueblos de Dios. To separate God's people into two different seeds of Abraham Separar al pueblo de Dios en dos simientes separadas de Abraham, into the Jews and the church, entre los judíos y la iglesia, natural Israel and spiritual Israel, entre el Israel natural y el Israel espiritual, with natural Israel receiving special privileges con el Israel natural recibiendo algunos privilegios especiales, a special promise, una promesa especial, a special covenant for them only, un pacto especial solo para ellos, and a special future with an earthly Jerusalem, y un futuro especial en una Jerusalén terrenal, an earthly Mount Zion, en el monte Sión terrenal, an earthly throne of David, con un trono de David terrenal, earthly temple, and an earthly land of Canaan for an everlasting possession. un templo terrenal y una tierra de Canaán para posesión eterna. Whereas the spiritual blessings of God are for the spiritual Israel of the church, Separando las bendiciones espirituales de Dios para la Israel espiritual que es la iglesia. is erroneous and anti-scriptural. Toda esta idea está errada y es contraria a las escrituras. Over against this scheme which wrongly divides the people of God, En oposición a este esquema que divide inadecuadamente al pueblo de Dios, the Word of God knows of only one seed of Abraham, la palabra de Dios habla solamente de una simiente de Abraham. and they are the spiritual and elect children of the promise. Y estos son los hijos de la promesa espirituales y elegidos. It is incorrect, therefore, to say that in the Old Testament the Jews were the seed of Abraham, Por lo tanto, es incorrecto decir que en el Antiguo Testamento los judíos eran la simiente de Abraham, while in the New Testament believers are this seed. y que en el Nuevo Testamento son los creyentes los que son la simiente de Abraham. This is because the Jews as a race never were the seed of Abraham. Esto se debe a que los judíos como raza nunca fueron la simiente de Abraham. Yes, for a time, the seed of Abraham were found exclusively among Abraham's descendants. Aunque es cierto que por un tiempo la simiente de Abraham se encontraba solamente en medio de los descendientes naturales de Abraham. Most often referred to as the remnant. Este grupo dentro de Israel era conocido o se menciona usualmente como el remanente. Just as they are now found among all the nations. De la misma manera que hoy se encuentra ese remanente entre todas las naciones. But Scripture never identifies Abraham's descendants with the seed of Abraham. Pero la Escritura nunca iguala a la descendencia de Abraham con la simiente de Abraham.
The latter, the children of the promise, Los hijos de la promesa, estos últimos, la simiente de Abraham, are at all times only the believers. siempre son solamente los creyentes. In the Old Testament, they are found in the generations of Seth, En el Noah, and Shem. En el Antiguo Testamento se encuentran en las generaciones de Set, Noé, Sem, Abraham and Jacob. Abraham y Jacob. In the New, they are found among all the nations. En el Nuevo Testamento se encuentran en medio de todas las naciones, There being no difference anymore between Jew and Gentile. pues ya no hay distinción entre judío y gentil. But wherever they are found, Pero donde sea que se encuentren, the children of the promise, los hijos de la promesa, named after Abraham as the father of believers, que llevan el nombre de Abraham como padre de los creyentes, are always the true children of God as believers in the promise of Jesus Christ. estos son siempre los verdaderos hijos de Dios creyentes en la promesa de Jesucristo. These and these only are the seed of Abraham. Estos y solamente estos creyentes son la simiente de Abraham. But don't take my word for it. Pero no me crean solo a mí. Listen to the apostle. Vean lo que dice el apóstol. For as Paul says in Romans 9, 6 through 8, Pues como dice Pablo en Romanos 9, versículos 6 al 8, it is not as though God's word had failed. For not all who are descended from Israel are Israel, nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the natural children who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Paul is speaking here of Jews under the old dispensation. Pablo aquí está hablando de los judíos en la antigua dispensación. And he makes a distinction between those that are of Israel and those that are Israel indeed. Y hace una distinción entre aquellos que son parte de Israel y aquellos que son la verdadera Israel. The nation as a whole was all of Israel. La nación como un todo era de Israel. But even in the old dispensation, that nation was not Israel. Pero incluso en la antigua dispensación, esa nación no era Israel, Even though it was called by that name. aunque llevara ese nombre. For though they were all of the seed of Abraham according to the flesh, Pues aunque todos eran de la simiente de Abraham según la carne, yet they were not all the seed. aún así no todos ellos eran la simiente. That is because only spiritual Israel, Esto es porque solo el Israel espiritual, believers, los creyentes, who are born not of the flesh, que no nacen según la carne, but of the promise, sino según la promesa, as Galatians 4:23 says, como dice Gálatas 4:23, by the power of the Spirit, por el poder del Espíritu, as Isaac was, como Isaac, are the seed of Abraham. estos son la simiente de Abraham. For it is the children of the promise who are regarded as Abraham's seed. Pues son los hijos de la promesa los que son contados como la simiente de Abraham. That means that the Jews never were the seed of Abraham, Esto quiere decir que los judíos nunca fueron la simiente de Abraham, though the seed of Abraham for a time aunque la simiente de Abraham por un tiempo were almost exclusively Jews. estaba conformada casi exclusivamente por judíos. Look also at Romans 4, verses 11 through 16. Vean también lo que dice Romanos 4, versículos del 11 al 16. Here, Abraham is pictured as the father of all them that believe. Aquí se presenta a Abraham como el padre de la fe, el padre de todos los creyentes, Both of those that are of the circumcision, the Jews, tanto de los de la circuncisión, o sea, los judíos, and those that are of the uncircumcision, the Gentiles. como los de la incircuncisión, o sea, los gentiles. They that believe, therefore, are the seed of Abraham, Por lo tanto, los creyentes son la simiente de Abraham, whether they are of the law ya sea que sean de la ley or simply of faith. o simplemente de la fe.
Note here that only in that sense is Abraham the father of those that were circumcised. Noten que aquí solo en ese sentido es Abraham padre de los circuncidados. For not all who are circumcised in the flesh are the seed of Abraham, Pues no todos los que son circuncidados en la carne son simiente de Abraham, but only those that also believe. sino los que son circuncidados y también creen. That is, says verse 12, Como dice el versículo 12, to them who are not of the circumcision only, para los que no solamente son de la circuncisión, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham. sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. And to this one seed, Y a esta simiente única, comprised of both Jews and Gentiles who believe, conformada tanto de judíos como de gentiles creyentes, there is one and the same promise, para ellos es la promesa que es una y la misma, that with their father Abraham they should be heirs of the world, que con su padre Abraham serían herederos del mundo, as verse 13 says. como dice el versículo 13. They that are merely of the law are not heirs of the promise at all, Los que solamente son de la ley no son herederos de la promesa, but only they which are of the faith of our father Abraham, sino aquellos que son de la fe de nuestro padre the Abraham, father of all el believers. padre de todos los creyentes. So the word of God tells us Así la palabra de Dios nos dice there is one father Abraham, que hay un solo padre Abraham, one seed of Abraham, una simiente de Abraham, one promise, una promesa and one way to obtain the promise, y una manera de obtener la promesa, the way of the righteousness which is by faith. el camino de la justicia que es por medio de la fe. Consider also Paul's words in Romans 2, verses 28 and 29. Consideremos también las palabras de Pablo en Romanos 2, versículos del 28 al 29. For a man is not a Jew if he is only one outwardly, Pues no es judío el que lo es exteriormente, nor is circumcision merely outward and physical. ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, No, a man is a Jew if he is one inwardly, sino que es judío el que lo es en lo interior. and circumcision is circumcision of the heart Y by la- the Spirit, Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, not by the written code. no en letra. Such a man's praise is not from men, but from God. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A mere Jew, therefore, never was the seed of Abraham, Por lo tanto, un simple judío nunca era simiente de Abraham. and never was, therefore, a real Jew. Y por lo tanto, nunca era un verdadero judío. A real Israelite was only one in whose heart was the spiritual reality corresponding to the sign of circumcision, which is faith. El verdadero israelita era solo aquel en cuyo corazón estaba presente la realidad espiritual de la cual la circuncisión era solo una señal. Esto es la fe. And so Jesus affirms to the churches at Smyrna and Philadelphia Así Jesús les afirma a las iglesias de Esmirna y Filadelfia in Revelation 2:9 and 3:9 en Apocalipsis 2:9 y 3:9 regarding those who say they are Jews and are not, con respecto a aquellos que dicen ser judíos pero no lo son, but are a synagogue of Satan. sino que son sinagoga de Satanás. Again, we see that the Jews are not the seed of Abraham. Una vez más, vemos que los judíos no son la simiente de Abraham. According to Scripture, they never were, Según la Escritura, nunca lo fueron, for only believers are. pues solamente los creyentes son simiente de Abraham. This unity of the people of God throughout both the Old and New dispensations is nowhere made clearer than in Galatians 3:7 through 9, 16 through 19, 29, and 4, 1 through 7. En ningún otro lugar de la Escritura vemos con mayor claridad la unidad del pueblo de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, como en Gálatas 3, versículos 7 al 9, versículos 16 al 19, versículo 29
y Gálatas 4, versículos del 1 al 7. Understand then that those who believe are children of Abraham. Keep going. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, announced the gospel in advance to Abraham, saying, "Through you will all nations be blessed." Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. So those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Now going further through Galatians 3, Ahora, más adelante, en el versículo 16, we read, vemos. "Now to Abraham and his seed were the promises made." Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. The scripture does not say into seeds, meaning many people, No dice y a las simientes como si hablase de muchos, but unto your seed, meaning one person who is Christ. sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. And then we go on further. Más adelante, And if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. What I am saying is that as long as the heir is a child, Lo que, I'm sorry, is that chapter 4? I think so. Capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, He is no different from a slave, en nada difiere del esclavo, although he owns the whole estate. aunque es señor de todo, But he is subject to guardians and trustees until the time set by his father. sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. So when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under law, that we might receive the full rights as of sons. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Now note a couple of things here. Noten aquí un par de cosas. First of all, Primero, that essentially and centrally the seed of Abraham is Christ and he alone. esencial y centralmente, la simiente de Abraham es Cristo y solo Cristo. Thus, in verse 16, the apostle emphasizes this truth and makes his point from the fact that the singular word for seed is used and not the plural. Esto lo vemos en el versículo 16, donde el apóstol enfatiza el hecho de que se utiliza la palabra simiente en singular y no en plural. So, if Christ is the seed of Abraham, De modo que si Cristo es la simiente de Abraham, then a person can only be seed with him if they are in him, that is, in Christ. entonces una persona solo puede ser parte de la simiente si está con él o en él, esto es, en Cristo, Whether they lived under the old covenant or the new. ya sea en el antiguo pacto o en el nuevo. Therefore, as verse 7 already said, Por lo tanto, como ya vimos en el versículo 7, believers only are the seed of Abraham. solo los creyentes son herederos de Abraham, son la simiente de Abraham. And they only are the heirs according to the promise, Y solamente ellos son herederos según la promesa, which is the one promise for the one seed. que es aquella única promesa para la simiente única. Secondly, En segundo lugar, notice that Paul compares the church of all ages to a growing child. noten que Pablo compara la iglesia de todas las edades con un niño en desarrollo. In the Old Testament, the heir is still a child, En el Antiguo Testamento, el heredero es todavía un niño and therefore under the supervision of the law. y por lo tanto está bajo la supervisión de la ley. But now in the New Testament, Pero ahora en el Nuevo Testamento,
That child has grown up into an adult. Ese niño ha crecido y se ha convertido en adulto. That child is now a son who has received the inheritance. Ese niño es ahora el hijo que ha recibido la herencia. Do you see the point here? ¿Ven el punto? The point is that the church of the old dispensation El punto es que la iglesia de la antigua dispensación and that of the new y la iglesia de la nueva dispensación is likened to one person. se compara con una persona. When the child grows into an adult, Cuando un niño crece y se convierte en adulto, it does not become a different person. no se está convirtiendo en una persona diferente. It is the same individual, only matured. Sigue siendo el mismo individuo, nada más que ha madurado. Thus, the clear teaching of Scripture Así, la enseñanza clara de la Escritura is that there is only one people of God es que existe solo un pueblo de Dios, who are the seed of Abraham que son la simiente de Abraham in Christ. en Cristo. This seed of Abraham is not the Jews, Esta simiente de Abraham no son los judíos nor the Gentiles, ni los gentiles, but the believers, sino los who, whether creyentes, Jew or Gentile, que ya sean judíos o gentiles, believe the same promise of the gospel as did Abraham. creen en la misma promesa del Evangelio en la cual creyó Abraham, As Galatians 3 verse 8 says. como dice Gálatas 3:8. This already is undeniable proof of the unity of the church throughout all the ages. Esto ya debería ser prueba innegable de la unidad de la iglesia en todas las edades. But just to be sure, let's see if it's collaborated by the fulfillment of Old Testament prophecy. Pero solamente para estar seguros, veamos si esto es corroborado por el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. As our first example, compare Hosea 1, 10 through 11 Como primer ejemplo, vamos a comparar Oseas 1 del 10 al 11 with Romans 9, 24 through 26. con Romanos 9 del 24 al 26. Hosea prophesies here of the 10 tribes of Israel. Oseas profetiza aquí acerca de las 10 tribus de Israel. But Romans explains that these 10 tribes comprise the church of the New Testament. Pero Romanos explica que estas 10 tribus conforman a la iglesia, Gathered from the Jews and the Gentiles. reunida de entre judíos y gentiles. And so fulfill this prophecy of Hosea. Y por lo tanto cumplen así la profecía de Oseas. Compare also Jeremiah 31, verses 31 through 34, with Hebrews 8, 6 through 13. Comparen también Jeremías 31 del 31 al 34 con Hebreos 8 del 6 al 13. In the passage from Jeremiah, the prophet is speaking specifically to Israel and Judah. En el pasaje de Jeremías, el profeta se está dirigiendo específicamente ¿to whom? A Israel y a Judá. But Hebrews speaks of it as applying specifically to the church of the new dispensation. Pero Hebreos habla de este pasaje aplicándolo específicamente a la iglesia de la nueva dispensación And being fulfilled in the church in y, Christ. y afirma que se cumplió en la iglesia en Cristo. Or again, compare Amos 9, 11 through 15 with Acts 15, 13 through 17. O una vez más, comparemos Amós 9 del 11 al 15 con Hechos 15 del 13 al 17. Amos speaks of the restoration of David's fallen tent, Amós habla de la restauración del tabernáculo de David, of Israel's possession of all the Gentile nations, de la posesión que obtendría Israel de todas las naciones gentiles, of Israel's return to their land, del retorno de Israel a su tierra and of their everlasting possession of it. y de la posesión eterna que tendrían sobre ella. Now, if you didn't know what James said in Acts 15, how would you think that prophecy would be fulfilled? Ahora, si ustedes no conocieran lo que dijo Santiago en Hechos capítulo 15, ¿cómo pensarían que se cumplió esta profecía? Well, in Acts 15, In- James explains this restoration of David's tent and the possession of the Gentiles
En Hechos capítulo 15, Santiago explica esta restauración del tabernáculo de David y la posesión eterna que recibiría Israel de las naciones And in this way, de esta manera, by as fulfilled by the Gentiles entering into the fellowship of the church through faith in Christ. dice que se cumplió cuando los gentiles entraron en la comunidad de la iglesia a través de la fe en Cristo. And many more such prophecies linking Old Testament Israel with the New Testament church could be cited. Y podríamos citar muchas más profecías que vinculan a la Israel del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento. The New Testament even calls the church by the same names as Old Testament Israel. De hecho, el Nuevo Testamento utiliza los mismos nombres para referirse a la iglesia que se utilizaban en el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Such as a chosen people, Pueblo escogido, a royal priesthood, real sacerdocio, a holy nation, nación santa, and a people belonging to God. un pueblo de Dios. Just compare Exodus 19 verse 6 with 1 Peter 2:9 and Revelation 1 verse 6. Pueden comparar Éxodo capítulo 19 versículo 6 con Primera de Pedro 2:9 y Apocalipsis 1:6. In Acts 7:38, En Hechos 7:38, Stephen calls the assembly of Israel in the desert Esteban, hablando de la asamblea de Israel o la congregación de Israel en el desierto, the church. la llama la iglesia. In Greek, ecclesia, En el griego utiliza la palabra eclesía, the normal word for church. que es la iglesia, la palabra que utilizamos normalmente para iglesia. And in Galatians 6 verse 16, Y en Gálatas 6:16, Paul refers to the church, Pablo se refiere a la iglesia, a very Gentile church, una iglesia conformada por muchos gentiles, as the Israel of God. como el Israel de Dios. Once and for all, then, we must rid ourselves of the idea that God has two separate peoples who, apart from each other, enjoy vastly different blessings from his hand. Entonces, de una vez por todas deberíamos deshacernos de esa idea de que Dios tiene dos pueblos diferentes que disfrutan separados el uno del otro de vastas bendiciones distintas de su mano. In Ephesians 2:13 through 22, En Efesios 2, del 13 al 22, Paul declares to this mostly Gentile church Pablo le dice a esta iglesia conformada mayormente por gentiles that Christ has made the two, that is, Jews and Gentiles, one. que Cristo ha hecho de los dos, esto es, de los gentiles y de los judíos, un solo hombre. And has destroyed the barrier, Y ha destruido la barrera, the dividing wall of hostility, el muro que los dividía, by abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. aboliendo en su carne la ley con sus mandamientos y regulaciones. His purpose, he says, Su propósito, dice, was to create in himself one new man out of the two, fue crear en sí mismo a un nuevo hombre de los dos, thus making peace, estableciendo así la paz and in this one body to reconcile both of them to God through the cross. y reconciliando en este cuerpo a los dos con Dios por medio de la cruz. Verses 14 through 16. Versículos 14 al 16. So whether Jew or Gentile, Entonces, ya fuera gentil o judío, you must be a part of this one new humanity in Christ to be saved. uno debe ser parte de esta nueva humanidad en Cristo para ser salvo. Likewise, Romans 11, 17 through 24 De la misma manera, Romanos 11, del 17 al 24, speaks of but one cultivated olive tree comprised of redeemed Jewish and Gentile branches. habla de un solo olivo cultivado que está conformado tanto por ramas gentiles como judías de redimidos. Notice here, the Jews are not a separate tree. Noten que los judíos aquí no son un árbol separado. In fact, it's the Gentiles who need to be grafted into this Jewish tree
to be saved. De hecho, son los gentiles los que deben ser injertados en este árbol judío para ser salvos. As Paul reminds his Gentile branches in verse 18, Como les recuerda Pablo a las ramas gentiles en el versículo 18. you do not support the root, but the root supports you. Ustedes no sustentan la raíz, sino que la raíz los sustenta a ustedes. That root, of course, Por supuesto, esa raíz is the Jewish Savior, Jesus es Christ. el Salvador judío, Jesucristo. Somehow we've gotten it into our heads that just being Jewish makes a person special in the eyes of God. De alguna manera se nos ha metido en la cabeza la idea de que solamente por ser judía una persona es especial ante Dios. But what does Scripture say? Pero ¿qué dice la Escritura? In Luke 3, verse 8, En Lucas capítulo 3 versículo 8, John tells the presumptive crowds to produce fruit in keeping with repentance. Juan le dice a las multitudes presuntuosas, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. And he says, do not begin to say to yourselves, Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, we have Abraham as our father. tenemos a Abraham por padre. For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Jesus likewise puts no stock in one's ethnic background. Como vemos, Jesús mismo no da demasiada importancia al trasfondo racial o étnico de la persona, Even if that ethnic background is Jewish. incluso si ese trasfondo es judío. For as he says in John 6:63, Pues como dice en Juan 6:63, in regards to the Jews who could not accept his teaching, con respecto a los judíos que no podían aceptar su enseñanza, the Spirit gives life. el Espíritu es el que da vida. The flesh counts for nothing. La carne para nada aprovecha. These passages show us that God's chosen people never were the Jews. Estos pasajes nos demuestran que el pueblo escogido de Dios nunca fueron los judíos, As an ethnic entity, no como una entidad étnica, but only the elect believers who constituted the true Israel among them. sino solamente los verdaderos creyentes que constituían al pueblo dentro o el remanente dentro de los judíos. But even if you're still tempted to put confidence in a person's DNA in Pero- regard to their Jewishness, Pero incluso si todavía te ves tentado a confiar en el ADN de alguna persona con respecto a su naturaleza judía, you've got a big problem. estás en problemas. For even ethnic Jews aren't sure what they're made of. Porque ni siquiera los judíos étnicos saben de qué están hechos. Apparently, in 1970, there was a law passed in Israel saying that a Jew is anyone whose mother is a Jew. Aparentemente, en 1970 se aprobó una ley en Israel que dice que el judío es aquel cuya madre es judía, It doesn't matter what the father is or anything else. sin importar cuál sea el padre ni ninguna otra circunstancia. Supposedly, that law is still on the books, and they continue to debate as to how to define what a Jew really is. Supuestamente esa ley sigue en pie y siguen debatiendo qué es o cómo se define a un judío realmente. The fact is that 95% of those who call themselves Jews Lo cierto es que 95% de aquellos que se hacen llamar judíos do not trace their lineage from Abraham at all. ni siquiera pueden trazar su linaje desde Abraham. Rather, they trace their ancestry from the former nation of Europe known as Khazaria. Más bien sus ancestros provenían de la antigua nación europea conocida como Khazaria, Consisting of Turks and Huns. que consistía de turcos y hunos, The king of that country, King Bulan, y el rey de ese país, el rey Bulán, adopted Judaism as their national religion in the Adoptó- year 740. adoptó el judaísmo como su religión nacional en el año 740. And they spread out from there to many other nations, including Russia. Y desde ahí se esparcieron a muchas naciones, incluyendo Rusia.
Today they are known as Ashkenazim Hoy son conocidos como Ashkenazim or Khazarian Jews o judíos casarianos, who speak Yiddish que hablan Yiddish as opposed to the Sephardim, en oposición a los sefarditas, who are mostly Orthodox Jews who speak Hebrew. que son en su mayoría judíos ortodoxos que hablan hebreo. Only the latter have any amount, if any, genetic connection with Abraham. Solo estos últimos pueden tener alguna conexión genética con Abraham. And they constitute only 5% of those who claim to be Jews. Y este grupo son solo 5% de los que se hacen llamar judíos. It's for this reason that the Encyclopedia Britannica, as well as others, state Es por esta razón que la Enciclopedia Británica, al igual que otras fuentes, dicen that the findings of physical anthropology show that, contrary to the popular view, there is no Jewish race. que los hallazgos de la antropología física demuestran que, contrario a lo que se piensa popularmente, no existe una raza judía. Now, if, as Jesus says, the flesh counts for nothing, Ahora, si como dice Jesús, la carne para nada aprovecha, then this shouldn't count for us either. entonces tampoco deberíamos nosotros tomarla en cuenta. After all, Después de todo, what about all those Ethiopian Jews converted to faith in the God of Israel through the witness of the Queen of Sheba upon her return from her visit to Solomon? ¿qué pasaría con todos aquellos judíos etíopes que se convirtieron a la fe de Israel cuando la reina de Saba regresó de su visita al rey Salomón? According to Scripture, Según las escrituras, I would claim that they were Jewish and that the true believers among them were the true seed of Abraham. debo afirmar que eran judíos y que los verdaderos creyentes entre ellos eran verdadera simiente de Abraham. Indeed, they were, Y de hecho así lo fueron. just as much as Rahab and Ruth. Al igual que Rahab y al igual que Ruth, Without one Abrahamic chromosome, que sin tener un solo cromosoma de Abraham, whereas true believers, fueron verdaderas creyentes, the seed of Abraham as well. simiente de Abraham también. This only proves again that anyone's relationship to God and the blessings of his salvation is a matter of faith, not birth. Esto demuestra una vez más que la relación que cualquiera pueda tener con Dios y las bendiciones de su salvación es un tema de fe y no de nacimiento. And this is why Peter, quoting Deuteronomy 18, Y es por esto que Pedro, citando Deuteronomio 18, could say that any Jew who did not believe in Jesus dijo que cualquier creyente que no creyera en Jesús will be completely cut off from among his people. sería desarraigado del pueblo, Acts 3:23. como dice Hechos 3:23. Now please do not miss the importance of Peter's words here. Ahora, no perdamos de vista la importancia de las palabras que usa Pedro aquí. He's saying that any Jew, Él dice que cualquier judío, whether directly descended from Abraham or not, ya sea descendiente directo de Abraham o no, who refuses to listen to, que se rehúse a escuchar, pay heed to, guardar and believe in Jesus as their Savior and Lord, y creer en Jesús como su Señor y Salvador, will be utterly obliterated sería destruido por completo from the people of God. de entre el pueblo de Dios. So how could it be possible that anyone who identifies as a Jew today, Entonces, ¿cómo puede ser que cualquiera que se identifique como judío hoy, whether genetically Jewish or not, ya sea genéticamente o no, but rejects Jesus as the Christ, pero rechaza a Jesús como el Cristo, to biblically claim to be one of God's chosen people? ¿cómo pueden afirmar bíblicamente que son parte del pueblo escogido de Dios? Or how could we make that claim for them? ¿O cómo podríamos nosotros afirmar tal cosa? As so many evangelical Christians today are more than ready to do. Como están más que dispuestos a hacer muchos cristianos evangélicos hoy. They cannot. No se puede. For God's one people, the Pues- seed of Abraham, Pues el pueblo único de Dios, la simiente de Abraham, are those who belong to Christ through faith in the same promise by the same gospel, son aquellos que creen, que pertenecen a Cristo por medio de la fe en la misma promesa, en el mismo evangelio,
the gospel of salvation in Christ el evangelio de salvación en Cristo that was announced to Abraham, que fue anunciado a Abraham, the father of all those who believe. el padre de todos los creyentes. Galatians 3:6-9. Gálatas 3, 6 al 9. Apart from faith and repentance in Christ, Sin fe y sin arrepentimiento en Cristo. Jesus says that the status of anyone, Jesús dice que la condición de cualquiera, whether Jew or Gentile, sea gentil o judío, is no more no es mejor than that of a pagan or a tax collector. que la de un pagano o un publicano. Matthew 18:17. Mateo 18 y 17. Now, with the question of who Israel really is being settled, Ahora, habiendo aclarado quién es verdaderamente Israel, we could ask whether God has revealed any future promises for that which constitutes physical or national Israel. podríamos preguntarnos si Dios ha revelado alguna promesa que está todavía en el futuro en cuanto a la Israel física o nacional, And for the Jews who identify with it today. o para los judíos que se identifican con ella hoy. In terms of the land of Canaan, En términos de la tierra de Canaán, God announced in Joshua 21, verses 43 through 45, Dios anunció en Josué capítulo 21, versículos del 43 al 45, and again in chapter 23, verses 14 and 15, y de nuevo en el capítulo 23, versículos 14 y 15, that not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. que no faltó ni una de las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Every one was fulfilled. Todo se cumplió. So, what promises are there in regards to land that have not been fulfilled yet? Entonces, ¿qué promesa queda con respecto a la tierra prometida que no se haya cumplido? In regards to the land, the Bible says there are none. Con respecto a la tierra, la Biblia dice que no quedó ninguna After the day of Joshua. después de los días de Josué. Now, many, however, believe that the Jews are yet to be regathered in Palestine Muchos, sin embargo, creen que los judíos todavía en el futuro van a reunirse en Palestina o ser reunidos ahí, and that the formation of the state of Israel in 1948 is a fulfillment of biblical prophecy. y que la formación del Estado de Israel en el año 1948 es un cumplimiento de profecías bíblicas. Though this event, like all events, Aunque este evento, al igual que otros, including the formation of many other states before it and after it, incluyendo la formación de muchos otros estados antes y después, fall under the sovereign plan of God, caen bajo el soberano plan de Dios, the formation of this state is nowhere prophesied in Scripture. aunque es así, la formación de este estado en particular no se encuentra profetizada en ninguna parte de la Escritura. Many Old Testament verses speak of the Jews being regathered in Palestine, Muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de una reunión de los judíos en Palestina, but all of these relate to the return of Israel from their exile in Babylon. pero todos estos pasajes se refieren al regreso de Israel de su exilio en Babilonia. If there are any, even one, Si quedara alguna, por lo menos una, prophesying the return of Israel to the promised land profecía acerca del regreso de Israel a la tierra prometida, after the fall of Jerusalem in 70 AD, después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, I would like to see it. me gustaría que me la mostraran. In fact, Jesus himself says there are none. De hecho, el mismo Jesús dice que no hay. For prophesying of Jerusalem's destruction Pues al profetizar acerca de la destrucción de Jerusalén, in Luke 21, verse 22, en Lucas capítulo 21, versículo 22, Jesus says, "These are the days of vengeance, Jesús dice, estos son los días de retribución, that all things which are written may be fulfilled." para que se cumplan todas las cosas que están escritas. That means that when Jerusalem was destroyed, Esto quiere decir que cuando Jerusalén fue destruida, every prophecy in the Bible
toda profecía en la Biblia that ever had anything to do with Israel as a holy nation que tuviera alguna relación con Israel como nación santa was fulfilled. se cumplió. The only thing prophesied after this event Lo único que se profetiza después de este evento regarding the Jews as a nation con respecto a los judíos como nación is that they, as Jesus says, es que, como dice Jesús, will be taken captive into all the nations. serían llevados cautivos a todas las naciones. Luke 21, verse 24. Como dice Lucas 21, versículo 24. At that point in history, En ese momento de la historia, the kingdom of God was taken away from them, el reino de Dios les fue quitado a ellos from unbelieving Israel, de la mano de los israelitas incrédulos and given to a people, says Jesus, y le fue dado a un pueblo, dice Jesús, who will produce its fruit. que pudiese producir sus frutos. Matthew 21, 43. Mateo 21, 43. But someone might say, what about Romans 11, 26? Pero alguien podría preguntar, ¿y qué pasa con Romanos 11, 26? Here Paul explicitly says, Aquí Pablo dice explícitamente, and so all Israel will be saved. y luego todo Israel será salvo. Before we look at this verse itself, Antes de ver este versículo en detalle, we must bear in mind that the apostle is not talking about the nation of Israel, debemos entender que el apóstol no está hablando de la nación de Israel, nor a mere bloodline of people. ni un linaje de personas. Now, for sure, the context here is definitely dealing with ethnic Israel. Ahora, no cabe duda en el contexto que se está hablando de la Israel étnica, But as Romans 9:6 already informed us, pero como ya vimos, como ya se nos dice en Romanos 9:6, not all who are descended from Israel are Israel. no todos los descendientes de Israel son Israel. So what Paul is saying in Romans 11:26 Entonces lo que Pablo está diciendo en Romanos 11:26 is that all the elect Jews who are believers in Jesus Christ will be saved. es que todos los judíos elegidos que sean creyentes en Jesucristo serán salvos. That this is obviously the case is confirmed in what the apostle continues to say in this verse and in the following two verses. Esto lo confirma lo que el apóstol sigue diciendo en el versículo que sigue y los siguientes dos. As it is written, he says, "The deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. For this is my covenant with them when I take away their sins." Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Who is this all Israel then who is going to be saved? Entonces, ¿de quién se trata este todo Israel que será salvo? They are all the Jewish believers in Jesus Christ Son todos los creyentes judíos en Jesucristo who takes away their sins. que quita sus pecados. But someone might also say, what about Romans 11, verse 2? Pero alguien también podría preguntar qué pasa con Romanos 11:2. Here Paul says, God did not reject his people whom he foreknew. Aquí dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. This too confirms the meaning of the all Israel, Esto confirma también el significado de ese todo Israel whom we have defined already que ya hemos definido as the elect within Israel. como los elegidos en medio de Israel. For those God foreknew refers to the remnant chosen by grace, as chapter 11, verse 5 says. Pues aquellos que él conoció de antemano o desde antes conoció son los elegidos por gracia, como confirma el versículo 15. In verse 1 already, Paul declared that as an Israelite, he was among this remnant whom God had not rejected. Perdón, versículo 5. Pablo mismo declara que él era uno de estos israelitas que pertenecían al remanente que Dios no había rechazado o desechado. This is that spiritual line within ethnic Israel who are the elect of God. Se trata de la línea espiritual dentro del Israel étnico a los cuales Dios había elegido.
To foreknow is based on the Hebrew idiom meaning to love beforehand. Antes conocer se basa en una expresión hebrea que significa amar de antemano. If you look at Amos 3, verse 2, Podemos verlo en Amós 3:2, where God says, "You only have I known," donde Dios dice, a vosotros solamente he conocido. clearly means you only have I loved. Podríamos decir, a vosotros solamente he amado. For clearly God already knew of all the other peoples of the world as well. Pues sabemos que Dios ya conocía a todas las demás naciones de la tierra también, But he had only set his love upon Israel. pero solo había puesto su amor en Israel. Or if you're not convinced yet, just go to Genesis 4, verse 1. O si todavía no están convencidos, vean Génesis 4:1. There it says that Adam knew Eve and she conceived and bore a son. Ahí dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo. Clearly, this knowledge involved far more than just cognitive information Claramente- about his wife. Claramente este conocer tiene que ver con más que simplemente información intelectual acerca de su mujer. That knowing included passionate loving. Ese conocer incluye un amor apasionado. In Romans 8, verse 29, Paul says, "Those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his Son." En Romanos 8:29, Pablo dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. So the meaning is that those whom God loved beforehand, Entonces el significado es que aquellos a quienes Dios amó de antemano, before the creation of the world, antes de la fundación del mundo, he predestined A in es- Christ. a estos los predestinó en Cristo. Thus, God's people whom he foreknew refers to the elect among the Jews who were predestined to eternal life through faith in Jesus Christ. Así, el pueblo de Dios que él conoció de antemano se refiere a los elegidos en medio de los judíos, a quienes él había predestinado para vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Is there then no prophecy in Scripture pertaining to the future of the Jews as an ethnic entity? Entonces, no queda ninguna profecía en las Escrituras con respecto al futuro de los judíos como una entidad étnica. Well, along with John Calvin, many of the reformers, and several well known Reformed expositors today, Junto, I would say that there is. junto con Juan Calvino y otros reformadores y muchos otros bien reconocidos expositores reformados actuales, yo diría que sí la hay. For speaking of the natural descendants of Abraham, Pues hablando de la descendencia natural de Abraham, Paul asserts that if their rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Pablo dice que si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Romans 11:15. Romanos 11:15. Later in verse 25, Paul informs us that Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Más adelante se nos dice en el versículo 25 que a Israel le aconteció un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. As John Murray points out, Como señala John Murray, there is a clear contrast between Israel's rejection or casting away by God existe un contraste muy claro entre el hecho de que Israel sea desechado por Dios and their acceptance or receiving by God. y el que sean aceptados o recibidos por Dios. The former led to the reconciliation of the world. La primera llevó a la reconciliación del mundo. The latter, says Paul, will be nothing less than life from the dead. La segunda, dice Pablo, será como vida de entre los muertos. Now, as Paul does not use the standard word for resurrection here, Aquí Pablo no está usando la palabra que se usa normalmente para referirse a la resurrección. he seems to have something else in view. Parece entonces que está pensando en otra cosa. That when the mass of Israel, according to the flesh, Pero cuando todo Israel según la carne
who were rejected by God formerly, que habían sido excluidos por Dios de manera formal, are received by God through faith in Christ, sean recibidos por Dios por medio de la fe en Jesucristo, then this life from the dead will become manifest. entonces se manifestará esta vida de los muertos. Citing Calvin and others, Murray says that the expression life from the dead Citando a Calvino y a otros, Murray dice que la expresión vida de los muertos could appropriately be used to denote the vivification that would come to the whole world from the conversion of the mass of Israel and their reception into the favor and kingdom of God. bien podría referirse al avivamiento que ocurriría en el mundo entero a partir de la conversión de todo Israel y de su recepción en el favor y el reino de Dios. As far as I know, there has never been a conversion of Jews to Christ anywhere near the same scale and proportion of that mass who rejected him. Hasta donde yo sé, nunca ha habido en la historia una conversión de judíos al cristianismo en ningún lugar que alcance la escala y las proporciones de la cantidad de judíos que le rechazaron. And it is on this basis alone Y es con base en esto solamente that we can assert any future plan of God in regards to natural or ethnic Israel. que podríamos afirmar que existe algún tipo de plan de parte de Dios con respecto al Israel étnico. And it's for this reason that the Reformation churches always prayed specifically for Jews according to the flesh, that Yet- they may become true Israelites in Jesus Christ. Y es por esto que las iglesias reformadas siempre oramos por los judíos según la carne para que se conviertan y lleguen a ser parte de la iglesia de Jesucristo. But to come back to our main thesis, Pero para volver al punto principal, this does not involve nor imply the revival of the Jews esto no implica ni da a entender un reavivamiento de los judíos nor Israel as a separate people of God apart from the church. ni de Israel como un pueblo separado, otro pueblo de Dios aparte de la iglesia. For any restoration of the Jews, according to Romans 11:24, Pues cualquier restauración de los judíos según Romanos 11:24 can only happen by their being grafted into the one olive tree of the people of God. solamente puede ocurrir si son injertados en el buen olivo que es el pueblo de Dios. In other words, by their incorporation through faith into the body of Christ, En otras palabras, siendo incorporados por medio de la fe al cuerpo de Cristo, the church. la iglesia. Since then, according to Ephesians 2:13 through 19, Entonces, según Efesios capítulo 2, versículos 13 al 19, the Gentile believers are no longer excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise. los creyentes gentiles ya no son excluidos de la ciudadanía en Israel, ni son extraños al pacto de la promesa. All the promises made to Israel are now enjoyed by the church, Todas las promesas hechas a Israel son ahora de la iglesia, which is comprised of both Jew and Gentile Christians. conformada tanto por cristianos judíos como gentiles. There is then no separate promises for ethnic Israel apart from those that are promised to the true Israel of God, the church. Por lo tanto, no existen promesas especiales separadas para el pueblo de Israel étnico que sean diferentes o estén aparte de las promesas dadas al verdadero Israel de Dios, a la iglesia. To insist then on an earthly city, an earthly throne, an earthly temple, and an earthly land of promise for the Jewish believers Insistir entonces en que habrá una ciudad terrenal, un trono terrenal, un templo terrenal y una tierra prometida para los creyentes judíos is to rob them of their true inheritance as the true seed of Abraham. es robarles su verdadera herencia como verdadera simiente de Abraham. For the keys of the house of David are now in the possession of Christ, Porque las llaves de la casa de David hoy están en las manos de Cristo, as we read in Revelation 3:7, como vemos en Apocalipsis 3:7. who has given the authority to exercise those keys to the church. Y Él ha dado la autoridad de ejercer esas llaves a la iglesia.
Matthew 16. Mateo 16. And the real temple, Y el verdadero templo, Jerusalem, altar, holy place, high priest, and el sacrifice, verdadero Jerusalén, el verdadero altar, el verdadero lugar santo, sumo sacerdote y sacrificio, have been fulfilled in Christ in heaven. han sido cumplidos por Jesucristo en el cielo. Under the old dispensation, these were given only as shadows of the good things that were coming. En la antigua dispensación, todas estas cosas fueron dadas como sombras de lo que habría de venir, Not the realities themselves, as Hebrews 10 verse 1 says. pero no como las realidades mismas, como dice Hebreos 10:1. Why then would God go backwards with the Jews Entonces, ¿por qué Dios retrocedería con los judíos? and promise them what they formerly had, Prometiéndoles lo que ya tenían but were only a shadow y que era simplemente una sombra, and anticipation of the better things that were coming? un anticipo de las cosas mejores que vendrían, As Hebrews 11 verse 40 says. como dice Hebreos 11:40. These former blessings are not destroyed or lost, Estas bendiciones primeras no fueron destruidas ni se perdieron, except as mere shadows, excepto como sombras, but are realized fully in Christ. sino que fueron cumplidas plenamente en Cristo. Even the land of Canaan, Incluso la tierra de Canaán, which is promised to Abraham and his seed, que le fue prometida a Abraham y a su simiente, and which certainly shall be their everlasting possession, y que ciertamente será posesión de ellos para siempre. is not the earthly country of Palestine, No se refiere a la tierra de Palestina, terrenal, but the heavenly country which is to come, sino al país celestial que está por venir, when the new Jerusalem will come down upon the new earth, cuando la nueva Jerusalén descienda sobre la tierra nueva, the home of righteousness. la casa de justicia. To insist upon the literal fulfillment of God's promises to Israel, Insistir en un cumplimiento literal de las promesas de Dios a Israel, including the rebuilding of a literal temple incluyendo la reconstrucción del templo and the restoring of sacrifices upon its altar, y la restauración de los sacrificios sobre su altar, would not only deny God's people the true riches promised to them in Christ, no solamente le negaría al pueblo de Dios las verdaderas riquezas que les fueron prometidas en Cristo, but it would constitute a denial of the gospel itself sino que sería una negación del mismo evangelio and the greatest of blasphemies against God y, himself. y sería la más grande blasfemia en contra de Dios mismo. For would it not be a denial of the once for all perfect and finished sacrifice of his son upon the cross? Hacer esto no negaría el sacrificio perfecto y terminado del Hijo de Dios sobre la cruz que se ofreció una vez y para siempre. And would not God be declaring that sacrifice as insufficient by commanding further sacrifices to be offered upon a reconstituted altar? Y si Dios mandara ofrecer sacrificios sobre un altar reconstruido, ¿no estaría declarando que el sacrificio de su Hijo fue insuficiente? Such a thought is as unimaginable as it is abhorrent. Esta idea es inimaginable y es aborrecible In the highest degree, en el más alto grado. to any and all who have been redeemed by the precious blood of this Lamb. Es odiosa para todos los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. When God destroyed Jerusalem and its temple in 70 AD, Cuando Dios destruyó a Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo, it was not only a demonstration of his vengeance against his faithless covenant-breaking people, no solamente fue una demostración de su venganza en contra de su pueblo de pacto o el pueblo que había roto su pacto, el pueblo infiel, but a declaration of the end of the old covenant. sino que también fue una declaración del final del antiguo pacto. It was a declaration that the old order under Levitical law was forever finished. Fue una declaración de que el orden antiguo de la ley levítica había terminado para siempre. And his destruction of the temple was his statement that he would suffer no pretense that it was not. Y esa destrucción del templo fue su declaración de que él no permitiría que se pretendiera que ese orden no había acabado. Without that temple and its prescribed sacrifices, Judaism is no more. Sin ese templo y sin los sacrificios prescritos en ese templo, el judaísmo ha dejado de existir. Neither is Israel as a theocracy. Israel como teocracia ha dejado de existir.
And neither are the Jews according to the flesh y los judíos según la carne the covenant people of God. han dejado de ser el pueblo de pacto de Dios. No, the people of God are one people comprised of all believers in Jesus Christ, No, el pueblo de Dios está conformado por los creyentes en Jesucristo, from every tribe and language and people and nation. de toda tribu, lengua, pueblo y nación, As Revelations 5:9 says, como dice Apocalipsis 5:9. for all God's promises are in Christ, Porque todas las promesas de Dios son en Cristo. because through him they and they alone Porque por medio de Él, ellos, y solamente ellos, are the one true seed of Abraham. son la única y verdadera simiente de Abraham. Amen. Amén.